En muchas iglesias locales, en este día en especial, iglesias hermanas están seguramente celebrando la conmemoración de la Reforma Protestante, y no vamos a hacer menos nosotros. Es que fue un 31 de octubre, allá por 1517, que un monje luterano, un monje que no era luterano, era Martín Lutero, justamente, clavó en la capilla de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis, que marcaron de alguna manera el inicio de lo que fue todo lo que fue la Reforma Protestante. Obviamente hubo otros factores que ayudaron a eso y que afectaron, sin duda afectaron en lo económico, en lo social, en lo religioso, fundamentalmente, esta época. Obviamente no vamos a hacer un estudio ni un recuento, quédense tranquilos, de la historia de la Reforma Protestante, pero hay muy buenos predicadores que han hecho breves análisis y muy buenas cosas acerca de esto, pero es algo importante, es importante para el cristiano entender que cómo entender la historia, porque uno ve el cristianismo actual y la historia ayuda a eso, a entender por qué hoy llegamos a cómo estamos, por qué las iglesias tienen ciertas prácticas, por qué hacemos lo que hacemos. La historia ayuda muchísimo a eso, y obviamente uno que revisa la historia tiene que pasar necesariamente por la historia de la Reforma Protestante y entender que esos estándares de las 5 solas, por ejemplo, fueron estándares fundamentales para la iglesia. El hecho de que solamente por la fe en Cristo y no por obras una persona es salva, eso es fundamental. Eso es fundamental. Que el ser humano es incapaz de lograr su salvación por méritos propios, fuera de la gracia de Dios, eso es fundamental. Eso es innegociable, que Cristo ha sido, que es y era y es el único que nos puede reconciliar con Dios. Jesucristo es el único. Que solamente la Escritura es la regla de fe que un cristiano tiene. José nos decía, y muy acertado, el pasaje de Jeremías acerca de que lo conozcan a Dios, conocer a Dios. Bueno, ¿cómo conocemos a Dios fuera de las Escrituras? Imposible. Imposible, porque nuestra mente y nuestros corazones están manchados por el pecado y necesitamos que Dios mismo se revele. Y gloria a Dios por su revelación general en la naturaleza, en las cosas que vemos. Dios se revela, pero esa revelación no me alcanza para salvarme, por eso necesito esta revelación especial que usted tiene en sus manos, la palabra de Dios. Eso es importante, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, eso es importante. Que las personas que conforman la iglesia han sido elegidas y regeneradas por Dios, eso es importante. Verdad es que lamentablemente con el correr del tiempo, con el correr de los siglos, se han ido desdibujando. Y lamentablemente hoy vemos un cristianismo basado en un moralismo, en un legalismo, en un cristianismo liviano, sin compromiso, que no está dispuesto, como decíamos el domingo pasado, a vivir o a morir por el Evangelio, tranqui, yo hasta acá. Un cristianismo que es así porque lamentablemente también desde los púlpitos se ha hecho, se ha perdido la esencia de esta iglesia de la Reforma, y la iglesia que hoy estamos viendo en Hechos de los Apóstoles, es claramente una evidencia de que hoy por hoy se ha perdido mucho de la predicación del Evangelio fiel y bíblico. Obviamente no veneramos ni adoramos o idolatramos a estos hombres de la Reforma, pero sí nos hacemos eco de las palabras de Spurgeon. Y escucha esta frase que él dijo: queremos otra vez a Luteros, a Calvinos, a Bunyan, a Whitefield, hombres adecuados para marcar eras, cuyos nombres siembran terror en los oídos de nuestros enemigos.
hombres así. Tenemos una desesperada necesidad de estos hombres. Ante esa necesidad, predicamos la palabra. No negociamos eso. Eso no se negocia. Predicamos el Evangelio porque es el único medio por el cual un pecador se salva y la iglesia es edificada, obviamente. Pablo así lo anunciaba. Vayamos a Hechos de los Apóstoles. El pasaje es largo, pero vamos a sintetizarlo bastante en algunas cosas. Así que aquellos que le gustan los detalles, hoy no va a ser el día de los detalles de los pasajes. Así que capítulo 25, versículo 13, Pablo está ya apelado a César delante de Porcio Festo, y dice versículo 13, pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa, el rey Agripa, dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosas ciertas que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo qué escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas
los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. El pasaje es amplio, ya lo hemos dicho, pero básicamente tiene tres partes bien amplias. En primer lugar, la visita de Agripa y Berenice a Festo y esta presentación que hay del caso de Pablo. Recordemos que tanto Félix era el anterior gobernador, y ahora está Porcio Festo, es este gobernador que estamos leyendo ahora, y estos dos han tratado de entender el caso de Pablo, han tratado de resolver el caso de Pablo, han tratado de entender por qué los judíos lo quieren matar a Pablo, cuál es realmente todo este problema que está pasando. Pero ha sido el mismo Pablo el que los ha sacado de alguna manera de este callejón sin salida, tanto a Félix, a Festo, como apelando a César. Pablo apela a César, ya no encontrando solución en la justicia de la zona de Palestina. Entonces Pablo apela a César directamente al tribunal de Roma, y entonces leemos desde el versículo 13 hasta el final del capítulo 25, que sencillamente
Lo que el mismo Festo explica en el 26 y 27, cuando le dice, capítulo 25, 26, 27, cuál es la razón por la cual Festo lo cita a Agripa y hace esta reunión, es que no tiene ninguna cosa que escribirle al César. Tiene que mandar preso a Pablo a Roma, pero tiene que mandarlo como lo recibió él. Él lo recibió con una carta, Félix lo recibió de esa forma, y ahora tiene que mandarlo a Pablo a Roma con algo, con un informe escrito y algo certero. Y él le dice, no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, no tiene nada. Por eso, después de examinarle, tengo yo que escribir, dice después. Y después más adelante, versículo 27, informar de los cargos que haya en su contra. Ese es el problema que quiere resolver Festo. Este es el punto del pasaje y de estos encuentros y de esta nueva defensa que Pablo hace. Entonces lo que leemos es un resumen en este encuentro entre Festo, Agripa y Berenice. Que Berenice no era la esposa de Agripa, era la hermana de Agripa. No vamos a entrar en la historia, pero uno puede buscarlo, puede googlearlo o hacer de Wikipedia. Hay mucha información acerca de quién era este Agripa, hijo del Agripa primero. Este es Agripa segundo. El Agripa primero fue el que asesinó a Santiago, al apóstol Santiago, en unos capítulos más atrás, en Hechos 12. Y ahí pueden conocer un poco al padre, pero bueno, vienen de una familia muy complicada, de los Herodes justamente. El mismo Pablo reconoce que este Agripa conoce a los judíos, conoce las costumbres, las tradiciones, la religión judía, y en este resumen y en estos muchos días que nos dice ahí en el versículo 14, Festo va a presentar el caso de Pablo. Se lo presenta porque estuvieron muchos días, y es por esa causa que sencillamente le cuenta de estas cuestiones, de este conflicto, que como dice el versículo 19, ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, del que Pablo afirmaba estar vivo. Ese era el problema que existía y que realmente Festo no entendía muy bien. Esos eran los puntos. Puntos en los cuales los judíos no tenían cargos que presentar, no tenían pruebas, no tenían argumentos. Y así lo presenta Festo. Félix tampoco, Festo tampoco había encontrado cargos ni pruebas. Era todo muy gris lo que se estaba presentando, y Agripa de alguna manera viene a ser como el que lo puede ayudar a Festo a no resolver el caso, sino a tener más claridad acerca de lo que estaba pasando. El mismo Pablo reconoce, como dijimos en el 26.3, que el rey tenía en claro los asuntos de los judíos. No era un improvisado. Incluso cuenta la historia que tenía el poder para designar al sumo sacerdote y manejaba los tesoros del templo. O sea que este Agripa tenía muchísima influencia entre los judíos. Y entendiendo un poco a este hombre, Agripa, es que hace sentido lo que dice el versículo 22. Fíjense, yo también quisiera oír a este hombre. O sea, Agripa muestra interés por escuchar a Pablo porque está metido en estos asuntos. Y del 23 al 27, entonces se nos dan detalles de la introducción de esta audiencia que prepara Festo. No fue una reunión de bajo calibre, si leen, dice que fue de mucha pompa. Había mucha gente, menciona que no solo está Agripa y su hermana, sino que están los tribunos, los principales de la ciudad. Era todo un evento preparado. Y fíjense en la providencia de Dios, la providencia de Dios en todo esto. Dios mismo, capítulo 9, versículo 15 de Hechos, Dios mismo había elegido a Pablo como instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y acá se está cumpliendo. Acá se está cumpliendo. Al pie de la letra. Es más, no solo al pie de la letra, sino que es la última ocasión que Pablo acá en Hechos tiene de hablar delante de gobernadores y delante de reyes. Después Pablo va a ser enviado ya a Roma y lo vemos solamente conversando con un centurión
pero nadie de alto calibre como un gobernador o un rey. Esta es la última parte, y esto es donde Dios está cumpliendo justamente eso, llevar su nombre delante de este tipo de gente, al pie de la letra, al pie de la letra. Pablo en manos de Dios, preservado por Dios, auxiliado por Dios, cumple la tarea de predicar el Evangelio. Eso es lo que Pablo fue enviado a hacer. Un evangelio que él no lo adaptaba al oído del oyente. Él no hacía eso, sino que Dios lo respaldaba. ¿Cómo? Por medio de las Escrituras. Él predicaba el evangelio desde las Escrituras, no hacía otra cosa. Pablo entiende que el evangelio, como pusimos de título de este estudio, era, es y va a seguir siendo la buena noticia de Jesucristo. Eso es. Él mismo, Pablo mismo, afirma a los Corintios, 1 Corintios 1, 22 al 24, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, como le van a decir más adelante, locura. Locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Predicamos a Cristo crucificado. Y entonces Pablo presenta su defensa. Ese es nuestro segundo encabezado. Del 26:1 hasta el 23, Pablo presenta su defensa. El rey Agripa es quien dirige la audiencia y quien le permite a Pablo iniciar su defensa. Ahí nos dice el versículo 1. Y es a quien Pablo se dirige en todo momento. Pablo no se dirige a toda la audiencia. Pablo le habla a Agripa. Eso es hermoso, porque lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el interés de Pablo en todo esto? Versículo 2. Pablo acá no está adulando al rey. Él sabe que es la máxima autoridad previo a ir a Roma. En Roma se va a encontrar con el mismo César, pero la autoridad máxima previa al César es Agripa mismo. Entonces, él sabe delante de quién está y sabe los conocimientos que tiene Agripa en las cuestiones judías, como dijimos, versículo 3. Entonces, lo que vamos a ver y lo que luego va a afirmar Pablo mismo, versículos 26 al 28, es el interés de Pablo. ¿Cuál es el interés de Pablo? Predicar el Evangelio. Ese ha sido siempre el interés de Pablo, predicar el Evangelio y que Agripa se salve. Por eso le va a decir más adelante, quisiera que Dios te salve y que salve a todos los que están escuchando, que sean hechos igual que yo, excepto estas cadenas. Y la forma en que habla, el verbo que usa es una forma de que está mostrando las cadenas. Pablo está mostrando las cadenas. Y el interés de él es que quien escucha el Evangelio, Dios lo salve por medio del Evangelio. Ese es el interés, el único interés. No hay otro interés oculto, no hay un programa, no hay una agenda secreta. Pablo quiere que la gente se salve. Él sabe que tiene que ir a Roma. Dios se lo ha prometido. 23:11, Dios le dijo, ten ánimo, Pablo. Así como has predicado en Jerusalén, así vas a tener que predicar en Roma. Así que esto Dios mismo se lo había dicho. Y entonces Pablo acá no busca su libertad, no busca ser exonerado de los cargos, busca que la gente se salve. Quiere predicar y persuadir para que Agripa se convierta en cristiano. Y por eso le dice, te ruego que me oigas, con paciencia, con paciencia. Y ahí desde el versículo 4 hasta el 12, Pablo va a hablar de su vida sin Cristo, su vida anterior, muy interesante, de su religiosidad, de sus creencias, de su fervor por perseguir a la iglesia. A los filipenses le hace un recuento de esto y le dice, les presenta su currículum vitae, de alguna manera, y les dice que él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Bueno, eso todos los judíos verán eso.
pero profundiza un poquito más, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Nadie podía decirle nada. Eso era Pablo. Describe a Timoteo también, 1 Timoteo 1:13, lo desarrolla un poquito más y dice, sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. No obstante, Pablo tenía, como fariseo que era, tenía la misma esperanza, la misma creencia acerca de la resurrección, y ese es el punto en el cual los judíos lo acusaban, el punto de la resurrección. Él cree lo que afirman las Escrituras, lo que se ha prometido, ahí dice, lo que han prometido sus antepasados. Él cree eso. Por eso va a decir, versículos 6 y 7, es una esperanza de parte de Dios, es cierta y es una promesa firme de los judíos. Dios quiere restaurar a su pueblo, Dios va a resucitar a los suyos, Dios va a cumplir sus promesas en Cristo. Él está diciendo eso y va a ese punto. Por tanto, lo que dice Pablo en versículo 8 es como un llamado a la reflexión de los oyentes. Es un llamado a la reflexión. Ellos, si creen en la resurrección, al igual que Pablo, no debería sorprenderles. Por eso dice, versículo 8, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, ¿ustedes creen en la resurrección? ¿Cómo pueden pensar que es algo increíble esto? No, si Dios puede resucitar a los muertos, pero Pablo en todo momento está pensando y está anunciando a Jesucristo, al resucitado, con mayúsculas. A Él está anunciando. Para Pablo el llamado a ser testigo no era opcional, no era algo opcional, no era un pasatiempo. No era un pasatiempo, no era una actividad de fin de semana, no, era su vida, toda su vida. Para Pablo toda su vida. Todo esto del pasado, todo esto que se describe él, el currículum vitae que dijimos, le va a decir a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, lo tengo por basura. Todo aquello, toda mi vida pasada, es basura. Y hace un balance ahí en Filipenses, un balance contable de su vida pasada, de su educación, de sus logros, de todo lo que era, como un gran judío que era, de sus aparentes méritos, y que dice todo es pérdida. Todo es basura. Todo. Y él mismo va a decir ahí, versículo 9, que estaba convencido de su deber. ¿De cuál era su deber como fariseo? De perseguir a los seguidores de Cristo. De perseguir toda actividad que estuviera relacionada con esta gente. Todo. Tal es así que lo va a llevar hasta, dice, ciudades extranjeras. Hasta ahí los voy a perseguir. ¿Para qué? Para matarlos, para entregarlos. Y es justamente en Damasco donde la vida de Pablo, por la misericordia de Dios, va a dar un giro, va a cambiar para siempre, va a dar un vuelco. Con ese evento Pablo ahí explica que él cree en la resurrección de Cristo, porque él se encontró con el Cristo resucitado en el camino a Damasco. Eso, ahí terminó su rol de perseguidor, ahí terminó todo. Esto iba a transformar su vida, esto iba a dar claridad en cada una de las cosas que él dijera. Pablo en su incredulidad pensaba que estaba cumpliendo con un deber, que estaba sirviendo a Dios, eso pensaba Pablo, pero estaba luchando contra Dios, estaba luchando una lucha inútil. Pablo estaba, y el Señor se lo va a decir, Pablo estaba persiguiendo a Cristo. ¿Por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Cristo identificándose con su amada iglesia. Estaba, dice ahí,
dando coces contra el aguijón. Es una frase muy extraña, pero muy valiosa, muy valiosa. ¿Por qué? Porque el aguijón que se menciona ahí es un elemento puntiagudo. Yo no entiendo mucho, lo tuve que investigar obviamente a esto, que se usaba para dirigir el ganado. Muy interesante. Y en el contexto de esta voz del cielo, Pablo estaba siguiendo un camino equivocado. Estaba haciéndose daño a él mismo, dando coces, estaba dando patadas contra el aguijón. Era una lucha que iba a perder, se estaba haciendo daño a él mismo, estaba luchando contra Dios, estaba haciendo lo que el animal de carga en el ganado hacía con sus dueños cuando no quería ir. Obviamente siempre hay animales rebeldes, y daba coces, daba patadas. ¿Contra qué? Contra ese elemento, el aguijón, y se lastimaba a él mismo. Y eso le está diciendo el Señor Jesucristo desde la voz del cielo. Pablo, deja de tener esa actitud autodestructiva, deja de dar patadas y de luchar en forma inútil contra Dios. Es inútil, vas a perder. Y sin embargo, Dios, en su misericordia, lo reubica y lo pone en el verdadero camino. Primera de Timoteo, capítulo 1, 15 y 16, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo es ese ejemplo, aquel a quien Pablo odiaba, aquel a quien Pablo despreciaba y lo tenía como blasfemo y un falso maestro, aquel que amenazaba el carácter sagrado del judaísmo, era en realidad quien afirmaba ser el Mesías de Israel, resucitado y exaltado. El Señor, le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y con qué fin se le apareció el Señor Jesucristo a Pablo? Versículo 16 y 17: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué? Bueno, ahí está. Para eso, Pablo, apareció el Señor Jesucristo. Apareció el Señor Jesucristo. Pablo no se ofreció voluntariamente para el ministerio. Interesante. No levantó la mano. No respondió a un llamado al altar. No hizo la oración del pecador. No. Le apareció Jesucristo en el camino a Damasco. Pablo iba en sentido contrario. Pablo iba literalmente a matar a cristianos y se le apareció Jesucristo. Y ahora, interceptado por el Señor, es comisionado por Cristo. ¿Para qué? Para ser ministro y testigo de las cosas que has visto y de las que me apareceré a ti. Pablo es un actor totalmente pasivo en lo que está haciendo. Es pasivo, no es él quien decidió hacerse cristiano. No es quien eligió ser predicador. No es él quien entendió quién era Cristo. No. Él no lo aceptó en su corazón. No. Nada de eso. Nada de eso. Toda su vida anterior, sí, ahí sí habían sido cosas elegidas por él, coordinadas por él en sus propios pasos. Sí,
eran sus patadas contra el aguijón. Pero ahora las cosas han cambiado. Cristo lo ha hecho su testigo. Leemos versículo 18 para que abra sus ojos. Incluso en esta tarea Pablo es pasivo, es solo testigo. Él sería protegido por Dios ante judíos y gentiles, pero igualmente sería enviado a ellos para anunciar su nombre. Pablo es pasivo. Pablo es enviado a dar a conocer a Cristo, a dar a conocer a gente que está cautiva de Satanás para que se conviertan a Dios. Pablo es pasivo. ¿Por qué? Porque es imposible que un ser humano convierta el corazón de otro ser humano. Imposible. Eso lo hace Dios. Pablo da a conocer solamente. ¿Para qué? Para que la gente sea liberada si confía en el testimonio de Jesucristo y se vuelve a Dios. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Eso no lo puede hacer Pablo. Eso lo hace Dios. El pecado de vivir en la oscuridad en lugar de ver y aceptar la realidad de Dios y de su revelación en su palabra. De vivir deleitándose en Satanás en lugar de vivir sirviendo a Dios. El perdón de pecados es resultado entonces de esa apertura de ojos que hace Dios, de ese alejamiento de las tinieblas que hace Dios, de esa liberación del poder de Satanás que hace Dios. Dios hace todas esas cosas, de la entrada en la luz, de la vuelta a Dios, de aceptar por la fe que Dios, el Dios de las verdades bíblicas, es el Dios que Pablo proclama. La condición del hombre, de Jesucristo, de su obra. Eso Pablo no se le ocurrió a Pablo, no se le ocurrió a un grupo de personas que se pusieron en el cartel de cristianos. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Cristo es anunciado. Cristo es esa luz que se le apareció a Pablo para convertirlo de las tinieblas. El mismo Pablo va a repetir, versículo 23, que él anuncia luz al pueblo. Versículo 23. Y ser primero la resurrección del momento para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La luz es Cristo. ¿Por qué? Porque claro, ¿quién anuncia luz? Anunciar luz es sinónimo de anunciar a Cristo. Eso está haciendo Pablo, da a conocer a Cristo. La luz que se apareció en Damasco, la luz que abre los ojos del incrédulo. Como dice Pablo en 2 Corintios 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz es Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La luz es Cristo. Eso anuncia Pablo. Y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice acerca de Jesucristo que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La luz es Cristo, Dios abre los ojos, Dios es luz, Dios hace toda su obra en la persona. Y Pablo, entendiendo que es el mismo Señor el que lo llama, dice, no fue rebelde a esa visión, sino que fue obediente. Predicaba a Jesucristo desde el mismo momento de su conversión, ahí mismo en Damasco. En Damasco, se le abrieron los ojos, Ananías le sacó la ceguera que tenía, y ahí nomás empezó a predicar el Evangelio. Eso es lo que hacía enseguida, con el mismo énfasis de llamar al arrepentimiento a los incrédulos. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Dios. ¿Para qué? Para vivir vidas coherentes con volverse a Dios. No es solamente volverse a Dios, sino que la vida tiene que cambiar, porque dice, el verdadero arrepentimiento va a dirigir esas vidas a obras dignas de arrepentimiento.
que se conviertan a Dios haciendo obras, versículo 20, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta predicación es que Pablo ha llegado a esta situación. Versículo 21, por esta causa los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero Pablo ve la providencia de Dios, obtenido el auxilio de Dios. Y ayer le comentaba a un hermano, si uno lee Hechos para atrás, fue Félix, fue Festo, fueron algunos centuriones, esos auxiliaron a Pablo, literalmente. Pero fíjense, Pablo lo ve como la providencia de Dios, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero, hasta el día de hoy. Dios usó medios y personas, incluso entre los incrédulos, para preservar a Pablo. Y Pablo lo ve así. Un siervo que predica a todos, más allá de las circunstancias. Alguien que no estima su vida como preciosa para él mismo. Él lo sigue haciendo. Y que no predica nada interesante, lo que dice versículo 22, final del 22. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés, nada fuera de las escrituras. Está ahí, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Interesante, porque Pablo está citando ahí Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Por luz a las naciones. Isaías 49:6 dice lo mismo. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pablo está diciendo que el cristianismo no es una herejía dentro del judaísmo, no, sino que el cristianismo está claramente cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento estaba anunciando acerca de Cristo. Eso anunciaba Pablo, por eso es encarcelado y por eso está encadenado frente a Agripa. Y entonces vemos esa última parte que es la reacción de Festo y de Agripa, ahí en el versículo 24. Bueno, hay gente que parece demasiado sofisticada, ¿no? Que necesita como cierta oratoria o ciertos argumentos para creer realmente ciertas cosas. Y Festo era uno de esos hombres, era de un trasfondo romano, era un tipo educado, meticuloso, organizado, cauteloso, quien buscaba tener información para enviarle a Roma acerca de este Pablo, y la reacción de Festo entonces es lógica. ¿Estás loco, Pablo? ¿Estás loco? Las muchas letras te han vuelto loco. Eso le dice Festo. Reconoce la erudición de Pablo, muchas letras, reconoce la erudición, reconoce que hay argumentos, pero no puede aceptar el Evangelio, no puede aceptar tal cosa como la realidad de la resurrección de Cristo, no lo puede aceptar, imposible, está fuera de su lógica. La obra de Dios, el llamado al arrepentimiento, esto de volverse a Dios, eso no está dentro de su lógica. Pero Pablo le dice que estas cosas son palabra de verdad y de cordura, no son locura. Cosas que incluso Agripa conoce. Obviamente para el incrédulo, como dice Pablo en 1 Corintios 1:18, la palabra, lo leímos antes, la palabra de la cruz es locura. Es locura. Es locura para los que se pierden. Para los salvos, poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Si alguien lo trata de loco, mi hermano, es porque es así, o sea, naturalmente la palabra de la cruz es locura, porque desafía la lógica de acá de Festo, no puede aceptarlo. En realidad, como dice Pablo en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, los pensamientos, la forma de vida natural de un incrédulo, no pueden ni quieren ajustarse a la ley de Dios. Designios, ahí en Romanos, es una mentalidad, es una forma de pensar. Por eso la obra es de Dios, por eso la gloria se la lleva
Dios, esa es la forma de pensar del incrédulo. Pero quien predica no se condiciona por esa realidad. El que predica sigue predicando. Pablo lo hace. Pablo sigue predicando, no se condiciona ante un incrédulo y sabe que Agripa mismo conoce intelectualmente estas cosas. Pablo sabe eso y dice que no se ha anunciado en forma oculta. Es algo de público conocimiento, la gente conoce. Tal es así de público que todo lo que Pablo expresa es abierto a todos y lo que busca en Agripa es un testigo de su veracidad, de que sus argumentos tienen base en las Escrituras, de que no está, como decimos los argentinos, no está chamullando. Pablo no está chamullando. Pablo está diciendo la verdad. Agripa conoce a los profetas y sabe que escrituralmente el Mesías está profetizado. Agripa lo sabe perfectamente. Debería creerle a los profetas. Eso le dice Pablo. Pero la respuesta de Agripa en el original tiene una mezcla de ironía y de sinceridad. Muchos lo ven como algo medio positivo. Por poco me persuades a ser cristiano. Pero en realidad debería leerse como una pregunta en el original. Algo así como, ¿crees que en tan poco tiempo puedes persuadirme a que me haga cristiano? O sea, Agripa quería más argumentos o quería más explicaciones. Algunos se quedan, como dijimos, con el lado positivo, más con la afirmación de Pablo en el versículo 29, pero es una afirmación de un incrédulo rechazando el Evangelio, ni más ni menos. Por poco me persuades a ser cristiano. Pero lo está rechazando Agripa. Agripa está rechazando a Cristo, ni más ni menos. Obviamente el deseo de Pablo, como dice ahí versículo 29, es que todo aquel que escucha el Evangelio proceda al arrepentimiento. Pero la realidad es otra. Muchos lo rechazan. Prefieren cambiar de tema, que se hable de otra cosa, que busquemos otro punto. Es complicado, no quiero hablar de esto. Bueno, pero Pablo sigue predicando, de ahí que Festo, Agripa, Berenice terminan retirándose aparte para hablar de otras cosas, ya no del Evangelio. Siguieron hablando del caso, del proceso judicial, una nueva declaración de inocencia de Pablo. Pablo es inocente. Pablo es inocente. No merece la pena capital, eso también lo dicen. Entonces, esta conclusión, y posiblemente un resumen de la defensa de Pablo, es posible que todo esto se incluya en el informe que finalmente Festo va a enviar al César. Interesante, porque después de un poco más de 2 años, otra promesa del Señor se cumple. Ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Se estaba cumpliendo. El relato es interesante porque comienza y termina con estas reuniones y estas decisiones de las autoridades sobre la vida de Pablo y como el relato central tenemos el testimonio de Pablo y como el relato a su vez resume por última vez en Hechos el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo. Interesante porque el mensaje de la iglesia, hoy uno trata de hacer esta comparación, y el mensaje de la iglesia debería ser el mismo, porque como dijimos en el título, el Evangelio es y será la buena noticia de Cristo. El mensaje de la iglesia no trata principalmente de sanar relaciones, eso hay mucho de eso, sanar relaciones, satisfacer necesidades humanas, restaurar la confianza en la vida. No, el mensaje de la iglesia es acerca de Jesucristo. Es acerca de Jesucristo. Por eso Pablo en primer lugar predicaba la realidad de Dios. Y muy acertado cómo introducimos hoy la reunión, porque claro, entender a Dios, conocer a Dios por medio de su palabra, es fundamental. Es fundamental. Y Pablo predicaba eso. Dios es
la realidad fundamental, central y personal del Evangelio. Dios es quien da vida a los muertos, lo ha demostrado con la resurrección de su Hijo. Dios es quien gobierna la historia, Dios es quien cumple las promesas que han sido dadas en las Escrituras y que ahora se cumplen en la obra de Cristo. Dios es el actor principal, Dios se ha revelado a sí mismo y su voluntad por medio de las Escrituras. Dios llama al arrepentimiento a todos los llama al arrepentimiento. A Dios llama a convertirse a todos, a que se vuelvan a Él. Ese es el Dios de las Escrituras, que llama y que es la realidad. El desconocimiento bíblico acerca del carácter, acerca de los atributos de Dios, acerca de su autoridad, acerca del poder de Dios, es algo que está afectando la predicación en este tiempo y por ende la vida de los cristianos. Un desconocimiento bíblico de Dios. La predicación puede ser tildada de aburrida, de compleja, etcétera. La doctrina y la teología puede ser descartada por muchos que se dicen cristianos. El esfuerzo por estudiar la palabra de Dios, de profundizar en las Escrituras, ha dado lugar a lo fácil. La pandemia ha ayudado mucho a eso, a lo fácil. Es más fácil escuchar, directamente un sermón de fulano, mengano, aquietar mi conciencia, venir un domingo y listo. Pero no hay un esfuerzo. No hay. ¿Cuál es el efecto adverso de todo esto? Un raquitismo en nuestra predicación y obviamente en nuestra teología, que produce a su vez un cristianismo raquítico, flaco, sin fuerza, que frente a cualquier crisis tambalea. Así es el cristianismo actual. Jeremías lo leyó José. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio ni en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así dice el Señor. Predicamos en primer lugar la realidad de Dios, quién es Dios. Pero Pablo también predicaba a Jesucristo como el Señor, eso predicamos también. El Evangelio es acerca de Jesucristo, no es otra cosa. Esto puede generar crisis en las personas, porque predican cualquier cosa menos a Jesucristo. Porque, como dijimos, el mensaje de la iglesia no trata de sanar relaciones, de satisfacer necesidades humanas, de restaurar la confianza de uno, sino que el Evangelio es Jesucristo. Ese es el mensaje que tenemos que dar. El Evangelio no trata de las personas, sino de Jesucristo. Tremendo. ¿Por qué? Porque ya deja de ser antropocéntrico, humanista, deja de ser, para convertirse en cristocéntrico, en cruzcéntrico. Cristo, la cruz. Los cristianos son personas que creen, predican y enseñan que Jesús es el Mesías. El cristiano es un discípulo de Jesucristo. Y entonces, ¿a quién va a predicar? A Jesucristo. Eso tiene que hablar, no de otra cosa. No de otra cosa. El Señor, el Salvador de los pecadores. Y a eso no se le añade nada más. No se le añade frases armadas. No se le añade frases coloridas que hace que el mensaje sea más tolerable y más lindo. No. No, frases como Jesús te ama, Junín para Cristo, volvamos a Dios. Son frases tiradas al aire, pero que pueden quedar en solo frases o buenos deseos, pero si la iglesia no está comprometida en lo personal y cada uno como cuerpo con la palabra de Dios, terminaremos siendo un club social en donde trataremos temas humanos, problemas humanos, consejos humanos, y su palabra es dejada de lado.
Pablo no hacía eso. Entendemos que en primera y en última instancia el Evangelio proclama la obra de Cristo, el amor de Dios por medio de la obra de Cristo. Eso predicamos, eso predicamos. Es el único medio por el cual una persona se puede salvar. No se va a salvar una persona si se suma a una actividad de la iglesia. No se va a salvar por eso. Descártelo. No se va a salvar teniendo buenos pensamientos o cambiando la conducta. No se va a salvar por eso. No. Eso lo puede hacer cualquiera, un incrédulo lo puede hacer. No se va a salvar por buenas obras. Un incrédulo puede hacer buenas obras también. Muchas, muchísimas. No, Dios tiene que darle vida a muertos espirituales. Es la única forma. Para que abra sus ojos al Evangelio. Pablo no lo buscaba a Dios. Dios lo encontró en Damasco. Así fue. Dios transforma las vidas. ¿Para qué? Para que esas vidas ahora sí, con vidas cambiadas, lleven frutos dignos de arrepentimiento. No va a ser de otra forma. Y como último, como cristiano, nuestra fe no es un pasatiempo. Téngalo presente. Usted ha pasado, si es cristiano, si el Señor ha obrado en su corazón y ha pasado de muerte a vida, si el Señor le ha abierto sus ojos a las maravillas del Evangelio, sepa que la fe no es un pasatiempo, no es un juego, no, es su vida. Nuestra nueva vida en Cristo representa un giro drástico hacia Dios. Ya no es igual. Y ya no hay un énfasis en intereses personales o en caprichos mundanos que podamos tener, no. El cristianismo no es un juego, no es un juego. No necesitamos más, Cristo más alguna otra cosa. Tampoco eso. Leamos para terminar, Segunda de Pedro capítulo 1. No necesitamos nada más. Capítulo 1, versículo 3 de Segunda de Pedro, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, usted no necesita, si el Señor Jesucristo, el amor de Dios se ha derramado en su corazón por medio de Cristo, por medio del Evangelio, usted no necesita nada más. No necesita una experiencia extrasensorial. No. Tiene a Jesucristo, tiene al todo. El cristiano no necesita nada más, no necesita. ¿Por qué? Porque acá dice Pedro: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El Evangelio es todo, era y siempre va a ser la buena noticia de Jesucristo. Ya quedan a un lado los caprichos personales, los intereses de uno, la autocomplacencia. El Evangelio es todo. Y tenemos que confrontar esa tendencia a sumarle cosas a Cristo. En Cristo heredamos todos los recursos espirituales suficientes para toda necesidad, para todo problema. ¿Por qué? Porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad han sido dadas por Dios a cada cristiano. Y cada cristiano, ayer se lo comentaba un hermano, cada cristiano tiene el mismo Espíritu Santo que tenía el apóstol Pablo, y tiene al mismo Señor,
que tenía el apóstol Pablo. El mismo Señor que lo encontró a Pablo en Damasco es el mismo Señor que abrió los ojos de los cristianos a la luz del Evangelio. ¿Es Cristo suficiente? ¿Es Cristo suficiente para usted o necesita algo más? Si necesita algo más, además de Cristo, bueno, lamento decirle que eso es otro evangelio. Eso es otro evangelio. Porque Jesucristo para el cristiano es totalmente suficiente. Si necesita agregarle algo más a Jesucristo, eso es otro evangelio. No es el evangelio bíblico. Y es bueno examinar nuestra fe y preguntarnos, ¿es Cristo suficiente o necesito algo más? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias por Jesucristo. Señor, en Él tú nos has dado todo, no necesitamos nada más. Y no solo no necesitamos nada más para nuestra vida, sino que no necesitamos predicar otra cosa que no sea acerca de Jesucristo. Este crucificado, este resucitado y ahora exaltado a tu diestra, a Él venimos a anunciar, a Él proclamamos como nuestro Señor. Señor, por eso rogamos que ayudes a tu iglesia a estar enfocada en lo que tiene que hacer, a darte gloria a ti a través de las cosas que hacemos con el solo fin de predicar a Cristo. Señor, santifica a tu iglesia, límpianos de aquellas cosas que nos desenfocan realmente, que nos quitan la mirada en el autor y consumador de la fe. Señor, que aquel peso que tengamos en nuestras espaldas, que aquel pecado que nos asedia, Padre, lo dejemos a un lado y realmente corramos con paciencia, sabiendo de que tú eres quien nos auxilia. Tú auxilias a tu iglesia. Padre, y si hay alguien aquí que ha pretendido salvar su vida, justificarse delante de ti con obras o con cualquier cosa añadida a Jesucristo, Padre, muéstrale a Cristo. Abre los ojos de aquellos que no creen en la obra todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Padre, salva a aquellos que no te conocen. Es el anhelo de nuestro corazón, es el ruego de cada día de que los que están cerca nuestro, Padre, puedan deleitarse en Cristo. Y Señor, nos des, a tu iglesia le des la valentía, el coraje de seguir predicando, seguir siendo fieles a tu palabra, seguir luchando esta buena batalla. Es buena la batalla, es buena porque es Cristo quien ha peleado esta batalla en primer lugar, entregándose en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque el Evangelio era, es y será siempre la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.